si la quieren volver a ver, pues puedan ustedes tener este material a su disposición. Les mandé unos artículos, les mandé también una clase de YouTube que di hace unos años sobre el tema y también les preparé unas imágenes que les mandé en formato PNG y son las de las que vamos a platicar. Estas imágenes en general resumen lo que vamos a hablar. Los artículos sustentan y soportan a nivel científico el tema. El tema está, o lo que yo platico generalmente está focalizado al diseño y desarrollo de nuevos fármacos, sea o no por computadora. Es un tema que a mí me gusta mucho abordar porque una molécula, pues finalmente para que ejerza su efecto biológico requiere todo un proceso químico estructural bien diseñado y no nada más para llegar al blanco biológico, sino también para que esta molécula pues pueda pasar eficientemente ciertas barreras tanto acuosas como membranales y además esto también explica parte de su metabolismo, incluso de su toxicidad. Yo espero que estén viendo esta imagen, teoría ácido base en impacto en el descubrimiento de fármacos. Si hay alguna dificultad, me avisan. Si la están viendo, ese es el objetivo, de mostrárselas. Les digo, es algo que compila, pues, muchas fuentes de literatura científica. Ustedes saben muy bien estas teorías ácido base, ustedes las han venido estudiando desde la licenciatura y es muy importante tenerlas muy a la mano. Las teorías están principalmente agrupadas en la teoría de ácido base de Arrhenius, de Bronsted, de Lewis, de Pearson. Y quisiera ver si alguien de ustedes de manera abreviada me puede platicar sobre las tres teorías sin llevarnos mucho tiempo, no más de un minuto, y me pudiesen platicar lo que entienden de cada una de estas teorías. Este, quien quisiera abrir el micrófono con toda confianza, pues finalmente estamos en este momento en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso en donde se trata de que ustedes tengan estos conceptos muy sólidos para que después puedan entender la farmacocinética, sobre todo las propiedades ADME y la farmacodinámica de una molécula. Entonces, ¿quién quisiera platicar brevemente sobre estas teorías que aquí ustedes están viendo en su pantalla? Yo, doctor. Sí, adelante, por favor. Entonces, la teoría de Arrhenius se basa en el comportamiento de las sustancias en solución acuosa. La de Bronsted y Lowry se basa en la transferencia de protones. Y la de Lewis en el intercambio de electrones. Y creo que nada más. Muy bien. ¿Alguien más quisiera complementar? Bueno, pues ya lo comentó su compañera. Entonces, las dos primeras teorías sobre todo se basan en la parte que tiene que ver con la aceptación y donación de protones. Por un lado, las que son bases sabemos muy bien que son las que aceptan protones y las que son ácidas son los que liberan protones. A grandes rasgos, pues esas dos teorías son lo que comprende Arrhenius y Bronsted, una en condiciones acuosas y la otra en todo tipo de condiciones, porque finalmente también en condiciones no acuosas, pues existe también esa capacidad de aceptar y de donar protones. Este, y bueno, la teoría de Lewis es una teoría interesante donde finalmente ahí no entra el juego de aceptar y donar protones, sino ahí se caracteriza, como ustedes pueden verlo en esta imagen, todas aquellas que son bases. Y bueno, entonces los Lewis son los que
Las de LED son las que tienen negativa. Esa es una de las características entonces. Las bases son aquellas, digamos, que son capaces o que tienen disponibles electrones y los ácidos son los que son capaces de aceptar electrones. No sé si aquí queda claro, por ejemplo, podemos hablar que las bases de Lewis, todos aquellos grupos que tienen electrones disponibles son, por ejemplo, los hidroxilos. Los grupos hidroxilos, los sulfidrilos son grupos funcionales que tienen la posibilidad de disponer de electrones, mientras que los ácidos son, por ejemplo, las aminas. Hay aminas secundarias y terciarias que pueden protonarse y esas aminas al protonarse adquieren una carga positiva y esas entonces son, finalmente son ácidos de Lewis, ¿sí? Estos que tienen carga positiva son ácidos de Lewis. Entonces, este concepto quiero que lo tengan muy claro. En los aminoácidos, por ejemplo, los aminoácidos que tienen en su cadena lateral un amino, sobre todo arginina e histidina, pues esos aminoácidos a pH de la sangre van a estar cargados positivamente y entonces son ácidos de Lewis. Mientras que los alcoholes de la tirosina, por ejemplo, los alcoholes de la serina, pues los alcoholes de los carboxilatos, que bueno, ya cuando son carboxilatos, pues es una base y por lo tanto ahí tenemos disponibilidad de electrones y todos ellos, pues al tener disponibilidad de electrones, dijimos entonces que son bases de Lewis, ¿sí? Por otro lado, tenemos la teoría de Pearson, que es una teoría poco utilizada porque no es tan fácil de entender viendo una estructura química, pero esta teoría sobre todo tiene que ver con la carga parcial de las moléculas desde de los átomos particularmente. Podemos tener una molécula, por ejemplo, y esa molécula va a tener pues ciertos átomos que se caracterizan por tener mayor carga positiva o mayor carga negativa, que puede ser las llamadas cargas totales. Las cargas totales se refieren a las que son números cerrados, -1, -2, o +1 o +2, o pueden ser también lo que ya mencionaba previamente, las cargas parciales de los átomos. Se clasifican en bases duras, en ácidos duros, y aquí existen algunos ejemplos de los átomos que constituyen este tipo de clasificación. Por otro lado, tenemos algo que también ustedes ya han revisado ampliamente, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es importante mencionar que el pK de los grupos funcionales es dependiente del pH, ¿sí? Un pK de un ácido, por ejemplo, débil, generalmente anda alrededor de 3 a 4, mientras que un pK de una base, hablemos, por ejemplo, de las aminas, pues estamos hablando de un pK que anda alrededor de 10 a 9 más o menos. Este término es importante porque les decía, la ionización de un ácido o de una base depende del pH, ¿sí? Un, un ácido a un pH alcalino, pues lo vamos a encontrar mayoritariamente ionizado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros un pH de la sangre y ahí estaba una base débil, pues vamos a tener mayoritariamente ionizado ese ácido. ¿Qué quiere decir? Que a ese pH de la sangre ese ácido va a estar desprotonado, ese carboxilato va a estar desprotonado. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar, ustedes pueden ver mi cursor, ven mi mouse. Sí, doctor. Ah, ok. Aquí les estoy señalando el ácido carboxílico. Por ejemplo, este ácido carboxílico a pH alcalino, o sea, pH arriba de su pK, va a estar de esta manera, va a estar con su carga negativa, va a estar desprotonado. Mientras que las bases, ya les decía, ejemplo clásico, minas abajo de su pK, que les mencionaba, el pK de las aminas es alrededor el pH de la sangre de 7,4 y vamos a encontrarlas en este caso también ionizadas, pero vamos a encontrar ionizadas positivamente, ¿sí? Y bueno, aquí ustedes pueden ver
En una gráfica nosotros podemos observar en en el eje de las ordenadas podemos ver la ionización. ¿Siguen viendo mi pantalla? Doctor, lo perdimos unos minutos. Ahorita ven mi pantalla. Sí, Ah, ok. Bueno, déjeme checar si seguimos grabando. Un segundito. Voy a apagar mi cámara para tener una mejor señal. Y bueno, ya veo que seguimos grabando. Bueno, vamos entonces a platicar, vamos a platicar cómo está el comportamiento para el caso de los ácidos. Para el caso de los ácidos, entonces tenemos que los ácidos tienen un pK alrededor de cerca de 4, decíamos. ¿Es correcto? Ácidos débiles. ¿Me escuchan? sí, sí te escucho. Sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces tenemos un pK alrededor de 4 para los ácidos. Y estos, conforme ustedes van viendo, si nos vamos hacia la izquierda, se va favoreciendo la protonación. ¿Qué quiere decir? Que va disminuyendo el ionizado, pero conforme nos vamos hacia la derecha, empezamos a ver que el ionizado va incrementando considerablemente, ¿sí? Esta línea punteada se refiere sobre todo a cómo este ácido carboxílico se va ionizando conforme nosotros vamos acercándonos a pH más alcalino, mientras que la línea no punteada pues se refiere a la población que va adquiriendo el protón, ¿sí? Entonces aquí tenemos que a pH muy cercanos a 1, entre 1 y 2, por ejemplo, tenemos una población que del ácido totalmente ionizada. Conforme vamos avanzando hacia pHs más alcalinos, esta población protonada, dije ionizada, perdón, esta población protonada va perdiendo el protón hacia mano derecha, hacia el pH alcalino, pero por otro lado la porción, el porcentaje ionizado va incrementando. No sé si quede claro aquí esta grafiquita. Me interesa mucho que se entienda, porque con esta también les quiero platicar lo que corresponde con las bases. Entonces, lo que está en línea no punteada corresponde a los ácidos carboxílicos protonados. Entre más cercanos estemos a los ácidos, está totalmente casi protonado. Conforme vamos hacia la derecha se desprotona. Y por otro lado tenemos la población ionizada. La población ionizada es como la que estamos viendo aquí de este de este carboxilato, que este carboxilato, bueno, no tiene un protón. Esto quiere decir que está ionizado negativamente. La ionización de los ácidos es una ionización negativa porque pierden un protón. ¿Alguien quisiera preguntar algo sobre esto que estoy aquí platicando muy rápido? Con toda confianza, ¿eh? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Está claro? No, doctor, todo muy claro, gracias. Ahora vamos a hacer un ejercicio
¿Cómo se comportaría en este caso una base de tipo amino? Que dijimos que su pK está alrededor de 10 más o menos. ¿Cómo se comportaría? La línea punteada, ¿qué correspondería? ¿Su porcentaje de ionización? La línea punteada entonces correspondería ¿sí a la Al ionización o al protonado, ¿verdad? porcentaje de las aminas que van, al porcentaje de las aminas que van adquiriendo el protón? Acuérdense que donde estoy señalando es su pK más o menos de las aminas. ¿Qué quiere decir? Que 50% de esa amina está con protón y 50% de esa amina a este pH está sin el protón. Lo mismo ocurre con los ácidos. Su pK quiere decir que 50% del ácido está protonado y 50% del ácido no está protonado. En el caso de las aminas tenemos entonces que a pH de 10, que sería más o menos donde estoy señalando, la mitad está protonada y la mitad no protonada. Para las aminas, la desprotonación es no ionizado y la protonación es ionizado. Si nosotros nos vamos de aquí para abajo, ¿esto qué significaría entonces? La curva punteada. Ionizado. Si nos vamos hacia abajo, quiere decir que en este caso está disminuyendo el amino no protonado, ¿sí? Si nos vamos nosotros hacia abajo, perdón, el amino protonado, si nosotros nos vamos hacia abajo, hacia cero, así como lo estoy señalando, quiere decir que está predominando el amino que está adquiriendo un protón. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia un entorno, entre más ácido hay más número de protones. Entonces, si nos vamos hacia la izquierda, quiere decir que estamos haciendo que disminuyan las aminas, las aminas libres de protones, ¿correcto? Y la curva punteada significaría que estamos favoreciendo o estamos haciendo que incremente el número de nitrógenos protonados. Entonces, otra vez lo vuelvo a repetir, el pH, el pK, dijimos de las aminas anda alrededor, vamos a ponerle 10, alrededor de 10. Dijimos que el pK de las aminas significa que a este pH, a 10, tenemos 50% no protonado y 50% protonado, ¿sí? En este caso, si nosotros nos vamos hacia pH más ácido, estamos disminuyendo las aminas, ¿sí? Las no protonadas, pero por otro lado estamos favoreciendo las aminas protonadas. ¿Qué significa? En este caso, la línea punteada significa mayor protonación, mayor ionización, porque en las aminas los protonados son los ionizados. Obviamente la ionización en este caso es con carga positiva, ¿sí? ¿Queda claro esto que acabo de platicar? Aquí tenemos una mina, por ejemplo, miren, ustedes aquí pueden observar una mina. Esta amina es el grupo amino de la lisina. ¿Cómo está esta, en qué pH correspondería, o en qué rango? En el rango hacia abajo de 10 o hacia arriba de 10, esta de la lisina que estoy mencionando, así como está. Si dijimos que hacia la izquierda, hacia abajo, lo que va predominando es el protonado y lo que va disminuyendo es el no protonado. Sí, queda claro. Miren, aquí tenemos, acá, donde dice bases débiles, tenemos, el ejemplo, que para que ustedes puedan verlo químicamente. Entonces tenemos al nivel, alrededor de 10, tenemos entonces 50% en NH2 y 50% en NH3. Por ejemplo, la cadena lateral de la lisina está como NH2 y cuando esta se protona queda como NH3. Entonces, si su pK es alrededor de 10, 50% lo tenemos así y 50% lo tenemos así. Conforme nosotros vamos disminuyendo el pH, va predominando miren, el que les estoy señalando, el protonado, o sea, el ionizado.
En este caso sería la línea no punteada, pero va disminuyendo el no ionizado, o sea, el NH2 sería la línea punteada. ¿Con esto les queda claro? Si no les queda claro, lo volvemos a ver, ¿eh? Miren, aquí tenemos los ácidos débiles, lo que les platicaba hace un ratito. Tenemos entonces que su pK, y aquí lo tenemos marcado, es alrededor de 4. A un pH de 4 tenemos 50% así, o sea, no protonado, no ionizado, y 50% lo tenemos así, lo tenemos ionizado, o sea, sin el protón. ¿Sí queda claro eso? Sí, Eh, doctor. eh, po- vayan abriendo su micrófono, porque esto debe de ser algo interactivo que quiero que estén ustedes atentos. Incluso les Doctor, voy a ir yo tengo una preguntando, duda. ¿Podría repetir Sí, de sí. nuevo la parte de... Dijo que cuando se disminuye es porque aumenta la cantidad de los protonados, ¿verdad? Es que no la entendí bien ahí en las aminas. Ajá. Ahí les va de nuevo. Lo voy a platicar ahorita con los ácidos y ahorita seguimos con las aminas. ¿Sí? Con los ácidos decíamos su pK. ¿De cuánto dijimos que era su pK? Abran su micrófono. De 4. De 4. 4. De 4 es su pK. Entonces, eh, a pH de 4 tenemos 50%. Ven ahorita mi cursor dónde está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo ven? Sí. 50% lo tenemos así. Como ácido carboxílico, así está protonado. Y 50% lo tenemos así como carboxilato, ¿sí? Desprotonado. Si nosotros nos vamos entonces a la gráfica, si nos vamos abajo del pH de 4, ¿qué va a suceder? Pues va a predominar. ¿Cuál va a predominar abajo del pH de 4? ¿El protonado o el desprotonado? El protonado. Va a predominar el protonado, y aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos, si nos vamos acercando a cero, predomina el protonado. ¿Y qué sucede con el ionizado? Disminuye, ¿no? ¿Qué No, sucede con el ionizado? El ionizado es este. Aquí lo tenemos en la línea punteada, miren. Sí disminuye, ¿no? Disminuye y casi hasta desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos entrando a un ambiente donde tenemos muchos protones. Si tenemos muchos protones, el pH de 4 a cerca de cero, a cero, pues de 4 a cero el número de protones incrementa considerablemente. Entre más ácido sea, más protones, ¿sí? Por eso nosotros al recorrernos de 4 hacia cero, vamos a hacer que el protonado incremente y llega al 100%, y el ionizado, pues ese ionizado va casi a desaparecer. Ahora, si nos vamos nosotros hacia la derecha, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que este que tenía protones, ahora como estamos entrando a un ambiente con menos protones, un ambiente a tal grado que ya no hay protones y desaparecen los protones, pues en ese ambiente va a disminuir considerablemente esta población que estoy señalando, pero va a predominar esta población. ¿Por qué? Porque esto está perdiendo los protones. Entonces disminuye la protonada, la no ionizada, pero predomina la ionizada, o sea, la de que no tiene protón. Entonces, por eso esta línea, ustedes la pueden ver que va hacia arriba. La ionizada, o sea, la que no tiene protón, va hacia arriba, incrementa hasta llegar casi al 100%, donde vamos a tener un exceso, ahora sí, de ionizada, de aquella que no tiene protón. ¿Sí quedó claro con los ácidos? sí, Sí, doctor, doctor. gracias. Esto son preguntas de examen, ¿eh? Esto es lo que ocurre con los ácidos. Con los grupos aminos es un poquito diferente. Aquí lo podemos observar.
El no ionizado es el amino que está como NH2 y el ionizado es el que tiene un protón adicional. Su pK de los aminos decíamos que andaba alrededor de 10, ¿sí? Alrededor de 10 vamos a tener 50% de no ionizado y 50% ionizado. Nosotros, si partimos de aquí de 10, conforme nosotros nos vamos pasando hacia el ambiente más protonado, o sea, más ácido, ¿cuál va a predominar? ¿El de arriba, el NH2 o el NH3? El NH2, ¿no? Entonces partimos de aquí y de aquí nosotros nos vamos hacia el ambiente más ácido. Y si nos vamos hacia el ambiente más ácido, en protones, ¿cómo están los protones hacia el ambiente más ácido? ¿Cómo están? ¿Aumentados o disminuidos? Aumentados. Aumentados. Están aumentados. Y si están aumentados, ¿cuál va a predominar? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Va a predominar el de abajo. Entonces, realmente la línea punteada, ¿a cuál corresponde? ¿Al NH2 o al NH3? Al La, NH3. la línea que estoy señalando, la no punteada, ¿a cuál corresponde entonces? Al NH3. Al NH3. Y la que está punteada, ¿a cuál corresponde? ¿Al de arriba o al de abajo? Al de arriba. Al de arriba. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con esto? No, doctor, todo claro, gracias. Bueno, ¿por qué es importante platicarles de esto? Porque, bueno, finalmente nuestras células tienen un microambiente, ¿sí? Tienen un microambiente que ese microambiente está desde que nos tomamos, por ejemplo, una medicina. Al tomarnos una medicina, pues esa tiene que pasar vía oral, por ejemplo. Si es vía oral, bueno, pues tiene que pasar por el estómago, y en el estómago, ¿cómo está el pH? Ácido. 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 Y si tenemos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, en el estómago, ¿qué va a predominar? La población que estoy señalando, la protonada, o sea, la no ionizada, o la desprotonada ionizada. ¿Cuál va a predominar en el estómago? ¿Qué La no, población? ¿La cuál? la no ionizada. La no ionizada, o sea, la protonada, porque si tenemos entonces que estamos con un ácido, dijimos, y ese ácido tiene un pK de 4 y nos vamos al estómago que tiene un pH de... ¿Cuánto es el pH del estómago? ¿El pH del estómago de cuánto es? De 3.5. El pH del estómago es de 1, ¿eh? 1,5 por ahí así. Entonces, si nos vamos a un pH de 1,5, por ejemplo, pues vamos a hacer que ese ácido esté a este nivel, y por lo tanto a este nivel dijimos que esta línea punteada representaba. ¿Qué representaba la línea punteada en los ácidos? La población protonada o no protonada. La población protonada. La población protonada. Entonces, un ácido en el estómago va a estar mayoritariamente no ionizado, y si está no ionizado, ¿cómo va a ser su absorción? Pues mucho mejor. Mucho mejor. Aquí hay algo que quiero comentarles rápido. Los ionizados, o sea, los carboxilatos, los que no tienen protón,
por esta carga de -1 tienen una característica de que se solvatan muy rápidamente, o sea, adquieren muchas moléculas de agua, ¿sí? Los ionizados, esa es una de las características, adquieren muchas moléculas de agua y eso dificulta su paso a través de las membranas lipídicas, porque acuérdense que las membranas lipídicas, pues la grasa y el agua no se mezclan, entonces cuando esto está ionizado, se solvata y no atraviesa membranas tan fácilmente. Para el caso de las aminas ocurre lo mismo. Las aminas, cuando están ionizadas, también están solvatadas. Entonces, aquí lo que ustedes comentaron es correcto. Cuando tenemos nosotros una molécula que está predominantemente protonada porque es un ácido, pues su absorción va a ser mucho mejor, porque además aquí tenemos una población casi nula de ionizado, ¿sí? Ese es para el ejemplo de un ácido. Y a nivel del intestino, que ya hablamos de un pH más alcalino, un pH alrededor de 8 más o menos, cómo va a estar esta población de ese ácido acetil salicílico, por ejemplo, ¿qué va a predominar, el protonado o el ionizado o desprotonado a nivel del intestino? El desprotonado. A nivel del intestino va a empezar a predominar sobre todo el desprotonado porque nos estamos yendo a un pH más alcalino, un pH que tiene menos protones. Y si tiene menos protones, los estamos perdiendo. Y entonces este que estaba protonado se está perdiendo, les está perdiendo este protón y va a predominar el ionizado, el desprotonado. Para el caso de los aminos, aquí tenemos entonces, decíamos, las dos poblaciones. Ya lo decíamos, tienen un pK de 10 más o menos. A ese pK de 10, bueno, decíamos que quiere decir que a pH de 10 tenemos 50% de esta manera, 50% de esta manera. Cuando nosotros llegamos al estómago, ¿cómo van a estar estas poblaciones? ¿Cuál va a predominar? El ionizado que estoy señalando o el no ionizado? ¿Cuál va a predominar en el estómago? El Para el no, caso de una molécula, de un medicamento que tenga un grupo amino, que hay muchos, ¿eh? ¿Cuál predomina? Para un fármaco que tenga un grupo amino, predomina el que estoy señalando, o sea, el no ionizado, o predomina el ionizado. El ionizado. Va a predominar el ionizado. ¿Por qué? Porque estamos bajando de su pK hacia pH más ácido y ese pH más ácido hay más protones y por lo tanto va a adquirir los protones y va a predominar entonces el ionizado, o sea, el protonado, ¿sí? Mientras que va a disminuir el no ionizado, el NH2 va a disminuir considerablemente. Y a nivel, si después ya bajamos hacia el intestino y llegamos otra vez a un pH alcalino, pues cómo van a estar ahora sus patrones entre el ionizado y el no ionizado. Predomina el no ionizado en el intestino. En el intestino, pues hablamos de un pH de 8, decíamos más o menos, ¿no? Y su pK, digamos que es de 10. Entonces va a seguir predominando el ionizado, pero no va a estar tan exagerado como en el estómago. Si en el estómago teníamos a lo mejor de cada 10 moléculas de fármaco teníamos 9 ionizados, pues a un pH de 8 tal vez vamos a tener nada más 3 ionizadas. ¿Sí me explico? Porque su pK es de 10 de los grupos aminos, ¿sí? Para que ya estemos, ahora sí, si de 10 moléculas estemos a 5 que serían 5 no ionizados y 5 ionizados, tendríamos que estar a pH de 10, pero en el intestino generalmente anda alrededor de 8 si no me equivoco. Y ya por ahí hay algunos otros entornos intracelulares que son un poquito más alcalinos,
que a lo mejor ahí sí podríamos tener poblaciones de 50-50. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Profesor, una duda. Sí. Entonces, los medicamentos que tengan una amina en el intestino no se van a absorber bien. En el intestino, moderadamente, digamos, en el intestino, en el estómago, un medicamento que tenga una amina, ya sea secundaria o terciaria, en el intestino, en el estómago, ¿cómo va a ser su absorción? Va a ser baja, Va a ser porque predomina totalmente la parte baja. ionizada. Va a ser totalmente baja, contrario a lo que ocurre con los ácidos. Con los ácidos decíamos que va a predominar esto, y al predominar esto se absorben muy bien. En el caso de los medicamentos que tengan una amina, en el estómago va a ser una absorción nula casi. Conforme nosotros vayamos a un pH más alcalino, se va a ir liberando más molécula no ionizada, más NH2, por ejemplo, y ahí su absorción va a ser mejor, ¿sí? O sea, comparado estómago-intestino, la Sí, absorción de una molécula básica va a ser mejor en el intestino. ok. Ok, gracias. Compara, comparando un ácido débil, pues en el intestino, en el estómago va a ser mejor su absorción porque va a predominar el no ionizado. ¿Sí queda claro? Sí, sí, gracias. Sí, si alguien no entiende esto que estamos platicando, con toda confianza abra su micrófono, ¿eh? Bueno, aquí tenemos entonces ya el ejemplo de los ácidos débiles. Los ácidos débiles ya decíamos que su pK es alrededor de 4, la mayoría, sin embargo, pues menciona la literatura que todos aquellos que tengan un pK abajo de 7,4, que es el de referencia de sangre, pues se consideran ácidos débiles. Pero en general, la gran mayoría de los ácidos débiles, su pK anda alrededor de 4. Para las bases débiles, ya decíamos, su pK anda alrededor de 9 más o menos, 8,5, 9. Y así están más o menos los ejemplos que ya previamente platicamos de los ácidos y de las bases débiles. Esto es muy alineado a qué teorías está alineado esto de las teorías ácido-base. Abran su micrófono, tratemos más o menos de avanzar un poquito rápido para que pronto acabemos esta sesión. Así que entre más rápido contesten, mejor, ¿eh? A la de Brustin-Lowry. Estas teorías corresponden sobre todo pues, a las de Bronsted-Lowry. Entonces, donde ya lo decíamos, son teorías que tienen que ver con la donación de protones para el caso de los ácidos y la aceptación de protones para el caso de las bases. Es correcto, ¿eh? Y bueno, vamos a platicar un poquito de otros términos. Ahorita vamos a entrar también a esto de la teoría ácido-base de Lewis, que aquí lo podemos ir platicando, ¿eh? Por ejemplo, aquí carboxilato, que es producto de la desprotonación de un ácido carboxílico. Este carboxilato, de acuerdo a la teoría de Lewis, sería una base o un ácido. El carboxilato. Ven mi cursor, ¿eh? Una base, ¿no? Es una base, porque dijimos que las bases son las que tienen electrones disponibles. Y el protón, Es el ácido. Ahí sería un ácido. ese es un ácido de Lewis, un ácido de Lewis, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos también ya explicar esta teoría de Lewis.
¿sí? Las bases, los que tienen electrones disponibles. Los ácidos, los que aceptan electrones, ¿sí? Los que carecen de electrones, los que tienen carga positiva. Las bases, los que tienen carga negativa. Aquí del lado derecho, ahora vemos, estoy señalando NH3, que dijimos que es producto de la protonación de un amino, a pH ácido. ¿Este qué sería entonces, un ácido o una base de Lewis? Un ácido. Un ácido. Y tenemos aquí el alcohol, este hidroxilo, que este hidroxilo, ¿qué sería, un ácido o una base? Base. Una base. Entonces, está claro esto, ¿no? Aquí del lado derecho podemos ver una molécula llamada anfóteros, que hacen lo que se conoce como Switzer-Jones, que son los aminoácidos. Es muy común los aminoácidos. Ustedes recordarán que los aminoácidos libres tienen un ácido carboxílico y tienen por otro lado un grupo amino. Y bueno, pues estas moléculas pueden tener esta característica de por un lado estar desprotonado por el lado del ácido carboxílico y por otro lado del lado del grupo amino pueden estar protonados. Aquí, ¿cuál de estos dos es que señalo que es, de acuerdo a la teoría de Lewis? Sería la base. Es la base. Y lo de abajo, pues ya está claro que es el ácido de Lewis. Y bueno, eso es sobre todo en las moléculas que tienden a ionizarse, ¿sí? Esto digamos que es lo principal que ocurre en los fármacos. En las proteínas es un patrón también, sobre todo en las cadenas laterales de los aminoácidos que tienen estos grupos funcionales, ya sea carboxilato o grupo amino. También tenemos moléculas que tienen un patrón neutro. Estas moléculas que tienen un patrón neutro, bueno, son moléculas que muy hidrofóbicas, que tienen la capacidad de atravesar todas las membranas lipídicas. O sea, estas al no ionizarse, pues pueden, por lo tanto, no se solvatan y eso hace que puedan ser muy hidrofóbicas. O sea, que puedan ser muy, en este caso son hidrofóbicas, o sea, no se mezclan con el agua y son muy lipofílicas, ¿sí? Que son sobre todo las moléculas que tienen anillos aromáticos y que tienen cadenas hidrocarbonados. Y bueno, esto es un poquito lo que hemos platicado sobre lo que tiene que ver con absorción, con distribución, con excreción, lo que decíamos en el estómago, qué ocurre. A nivel también de la excreción, bueno, a nivel del riñón, pues también si tienen este tipo de patrones de grupos funcionales que permitan que se ionicen, pues a nivel de la orina, una molécula ionizada va a tener la capacidad de mezclarse más con el agua y salir de manera más rápida por la orina, ¿sí? Todas aquellas moléculas que tienen estos grupos funcionales, al ser ionizados, tienen una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque casi no salen de la sangre, se distribuyen muy poco y eso hace que también se excreten muy rápido por la orina. Entonces, por eso importa mucho también cómo está el patrón de ionización de las moléculas, sobre todo a nivel de la sangre. Pero hay moléculas que tienen aromáticos, que tienen cadenas hidrocarbonadas, que eso hace que se acoplen en proteínas para que puedan ser acarreados como la albúmina y algunas otras proteínas sanguíneas, pero también una vez que se liberan, pues pueden llegar a muchos tejidos. Entonces, las moléculas neutras es una de las características que tienen una vida media más prolongada y una constante de eliminación menor, o sea, se excretan muy poco. Y bueno, pues obviamente si se dan por vía oral, se absorben muy rápido también. Llegan a la sangre y se distribuyen a muchos tejidos. Algo contrario a lo que ya decíamos de las que tienen la posibilidad de ionizarse, que su absorción es disminuida, su presencia en sangre va a ser limitada a ese entorno y se van a excretar muy rápido. Entonces,
Eso explica por qué muchas moléculas o fármacos tienen una vida media corta, porque tienen muchos grupos funcionales que se ionizan a pH de la sangre. Esto hablando a nivel de su farmacocinética, pero también esto influye mucho a nivel de su reconocimiento con proteínas, ¿sí? Hay moléculas que pueden tener grupos aminos y estas moléculas con grupos aminos interaccionan de manera electrostática con ácidos asparticos, por ejemplo, y eso hace interacciones muy fuertes llamadas electrostáticas. Hay otras que, bueno, pueden formar puentes de hidrógeno, otras que pueden tener en su componente químico, pueden tener anillos aromáticos y a pesar de que estos no generen grupos funcionales ionizables, bueno, también generan interacciones muy fuertes con grupos ionizables, que en este caso es el grupo amino de la lisina, que ya les decía que los aminoácidos también a pH de la sangre, los que aminoácidos básicos, lisina y arginina, van a estar ionizados, van a adquirir un protón y van a hacer interacciones, en este caso le llaman pication, pero también hay otros que forman pianión, que son con los aminoácidos ácidos, con ácido aspartico y ácido glutámico. Bueno, pues estos a pH de la sangre van a estar predominantemente como carboxilatos, o sea, con una carga negativa de -1, van a estar ionizados y estas interacciones pi-anión. Y así podemos explicar todo el tipo de interacciones no covalentes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor, todo bien, gracias. Gracias. Bueno, pues miren, el pK de las moléculas de los grupos funcionales te explican mucho de las situaciones que vive un fármaco, desde la farmacodinámica, desde su llegada a los tejidos, por ejemplo, todas aquellas moléculas que tienen un pH, un grupo amino, sobre todo los anticáncer que tienen un grupo amino de manera predominante, varios o uno o dos aminos, son moléculas que llegan de una manera más eficiente a ambientes con un pH más ácido. Por ejemplo, los tumores. El cáncer se caracteriza por tener un metabolismo muy alto, muy acelerado, un metabolismo de glicólisis anaeróbica, lo cual genera aspartato, por ejemplo, glutamato, lo cual genera no, perdón, ácido láctico. Ese metabolismo tan acelerado, bueno, termina generando ácido láctico y ese ácido láctico hace que los tumores tengan un entorno más ácido y por lo tanto muchos fármacos que son ricos en grupos aminos, pues pueden llegar de una manera más eficiente a estos lugares, obviamente por esa capacidad de tener un entorno más negativo en el tumor, mientras que las moléculas con grupos aminos pues tienen las cargas positivas y esto hace que lleguen de una manera más eficiente. Ejemplo de eso, por ahí estudiamos hace un ratito unos dendrímeros que se llaman PAMA, que son macromoléculas que tienen muchos grupos aminos y que estos estudiamos que llegaban de una manera eficiente a la célula, incluso eran capaces de llegar casi hasta el núcleo, de acuerdo a estudios de fluorescencia que hicimos. O sea, esta parte de ácido base es muy importante para la farmacodinámica de las moléculas y obviamente para la farmacocinética, que ya previamente lo platicamos. Voy a quitar esta imagen, voy a poner otra para platicar de otras cosas un poquito repetitivas, nada más recalcando lo que hemos visto. Y bueno, les dejo el micrófono por si alguien quiere hablar, adelante. ¿Eh? Con toda confianza, ¿eh? Pueden abrir su micrófono y bueno, cualquier duda la podemos en este momento aclarar. Finalmente, este espacio, pues ese es el objetivo,
de estar un rato con ustedes y platicaron sobre ácido base, pero ya focalizado a farmacocinética y farmacodinamia. ¿Ven la imagen? Sí, doctor. Bueno, aquí vamos a platicar un poquito sobre absorción, ¿sí? Aquí decíamos hace un ratito cuáles eran las formas no ionizadas y las formas ionizadas. Y bueno, esta figura ilustra muy bien que las formas no ionizadas, o sea, las neutras, o aquellas, para el caso de los ácidos, decíamos que las no ionizadas son las que tienen los protones, para el caso de las aminas, las no ionizadas son los que no tienen protones. Y aquí podemos observar que pues estas moléculas pasan de una manera muy eficiente las membranas lipídicas, ¿sí? Esta es una célula, por ejemplo, epitelial del tubo gastrointestinal y podemos observar que todas aquellas no ionizadas atraviesan y llegan a la célula de una manera significativa. Contrario a lo que ocurre con las que están cargadas, ¿sí? Las que están cargadas, como ustedes pueden ver en el esquema, pues atraviesan de una manera mínima y entonces eso es por lo que ya comentábamos. Estas moléculas ionizadas al tener carga ya sea negativa o positiva, pues estas tienden a solvatarse y al solvatarse pues la membrana por su carácter de lípidos, por su carácter de grasa, por su carácter de componentes de ácidos grasos, pues hace que no puedan entrar estas moléculas porque las moléculas de agua que están rodeando a esta molécula cargada, pues no permite que puedan pasar por aquí. Por lo que ustedes ya saben de que el agua y las grasas no se mezclan por sus caracteres y componentes químicos. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula, ya previamente comentábamos, tenemos una molécula que tiene un grupo amino y este grupo amino, bueno, pues puede protonarse. En este caso es una amina, ¿qué amina es esta? Les doy un tip, ¿es amina primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. Es una amina secundaria. ¿Por qué? Porque está enlazada a dos carbonos vecinos. Las aminas primarias solo están a uno y las aminas terciarias, A 3. 3. la secundaria, así como lo estamos observando, seguro está en un ambiente ácido y si está en un ambiente ácido, por eso está tomando este protón. Y si está tomando este protón, bueno, pues está, como lo estamos mostrando, de manera ionizada. Y si está de manera ionizada, forma ionizada, forma cargada, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Doctor, ¿podría repetir lo último que mencionó? Es que bueno, como que se dejó de escuchar un poco y no se escuchó completo lo que mencionó. Ah, les comentaba que esta es una amina secundaria. Las aminas primarias están unidas solo a un carbono, en este caso es una amina secundaria porque está unido a dos carbonos y las aminas terciarias está unido a tres carbonos. Esta amina secundaria, bueno, pues seguro está a un pH abajo de su pK y esto hace que esté protonada y por lo tanto ionizada y por lo tanto corresponda al esquema del lado derecho, donde el número de moléculas que está pasando es muy limitado. Sí, que ahora sí se escuchó. Sí, muchísimas gracias. De nada. Y bueno, esto es algo importante, sobre todo no nada más en la absorción a nivel del sistema, a nivel gastrointestinal para la absorción, sino también incluso para el sistema nervioso central. Todas aquellas moléculas que tienen un carácter de ionización,
También, además de que la barrera hematoencefálica es altamente selectiva, pues también esto dificulta mucho la penetración al sistema nervioso central, el hecho de que una molécula esté ionizada. Una molécula que tiene un patrón de ionización alto difícilmente atraviesa la barrera hematoencefálica, difícilmente se absorbe y una vez que las poquitas que logran pasar, si se dan vía oral, las pocas que logran pasar, llegan a la sangre, pero casi salen de manera inmediata. Entonces, muchas moléculas que tienen un patrón de ionización alto generalmente se dan por vía intravenosa. ¿Sí? Bueno, este, aquí está un poquito lo que ya mencionábamos, aquellas moléculas que sean altamente ionizadas se van a excretar muy rápido. Sin embargo, también por ahí el sistema renal tiene pues una maquinaria también en la cual los ácidos pueden otra vez volver a recapturarse y volver a regresar al torrente sanguíneo. Es algo que por ahí nuestro organismo pues ha echado mano, donde ya entiende que los que están ionizados se van a liberar muy rápido, pero tiene un sistema también por ahí de recaptura, sobre todo de los ácidos. Aquí si ven mi mouse, bueno, vamos a ver otro poquito lo que previamente ya mencionábamos. Decíamos entonces que los ácidos tienen un pK de 4 alrededor, 4 o 5. Y lo que decíamos entonces, si nosotros nos vamos hacia mano derecha, bueno, pues va a ir predominando entonces el ionizado, o sea, va a ir predominando el que no tiene protón y va a disminuir el que tiene el protón, ¿sí? Si nos vamos nosotros hacia abajo del pK, bueno, va a ir predominando el que tiene el protón y va a disminuir el ionizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va adquiriendo el protón. Entonces, este es como un micro repaso de lo que previamente hablábamos sobre las bases. No teníamos hace un ratito el esquema de las bases, pero aquí ya lo tenemos. Les decía, el pK de las bases es alrededor de 9. Aquí hay un error, es alrededor de 9 el pK de las bases. Y bueno, este pK de las bases significa que hacia abajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a ir predominando él, que va a predominar hacia abajo de su pK. La Aquí forma, lo tenemos, la forma ionizada, o sea, la forma protonada. Y va a disminuir la forma no ionizada. Entonces, ese es un esquemita de lo que previamente ya platicábamos, de cómo se comportan tanto los ácidos como las bases. Acá tenemos algunos ejemplos de ácidos. Tenemos, pues ya les decía, lo más conocido son los ácidos carboxílicos, ¿sí? En los aminoácidos tenemos el aspartico, el glutámico, pero hay otros ácidos también, ácido sulfonamida, ácido fosfónico, que son algunos ácidos que pueden estar presentes en medicamentos. Y bueno, pues estos ácidos, sobre todo ácidos que corresponden a las primeras teorías, que son capaces de liberar protones. Y tenemos bases. Les decía que las bases pues son todos aquellos moléculas que tengan grupos aminos, pues se consideran como bases, ¿sí? Y estos grupos aminos, pues ya comentábamos, pueden estar de diferentes maneras, pueden estar como aminos primario, secundario, terciario. También podemos tener grupos aminos en anillos aromáticos. El pK de los grupos amino, les comentaba inicialmente, bueno, de los carboxilatos en general anda alrededor de 4, pero ya hay otros ácidos, por ejemplo, sulfonamida, que tiene un pK ya más en un entorno alcalino, que anda alrededor de 9. Los fosfónicos, bueno, estos son todavía con un pK más bajo, que es de 1 a 2. Y tenemos las aminas primarias, secundarias, terciarias que andan alrededor de 9, pero también hay otras aminas que tienen, por ejemplo, su nitrógeno en un anillo aromático, bueno, su pK es todavía más bajo. El anillo del imidazol, por ejemplo, de la histidina tiene un imidazol, el aminoácido y algunos medicamentos tienen grupo imidazol. Su pK es de 6 a 7, la piperidina es de 10 a 11. Entonces el pK va disminuyendo o va cambiando de acuerdo al grupo funcional, pero mayoritariamente tenemos
que son de ácidos carboxílicos y de grupos de aminos primarios, secundarios o terciarios. Y bueno, pues aquí hay un poquito sobre su metabolismo. Como les comentaba, esta plática o esta clase, sobre todo considerando propiedades ADMED y farmacodinamia, sobre su metabolismo, pues influye mucho también el hecho de tener o no tener grupos funcionales ionizables dependiente del pH, ¿sí? Generalmente los citocromos se caracterizan por tomar moléculas que son hidrofóbicas, moléculas que no sean polares. Entonces los, este, los citocromos, esa es una de sus características de que hacen polares a las moléculas. Y esa polaridad no siempre es generar moléculas con grupos ionizables. Generalmente hacen reacciones de óxido-reducción, donde en algunas ocasiones quedan algunos oxígenos insertados, pero eso no hace que la molécula sea ionizable, ¿sí? Raramente se queda una molécula ionizable una vez que pasa por citocromos, pero sí adquiere grupos funcionales que las hacen polares. Pueden quedar, por ejemplo, en algunas reacciones de óxido-reducción, algunos alcoholes, y bueno, ahí podríamos tener la formación de una base de Lewis. En el aspecto de toxicidad, pues también hay ciertos reportes donde las moléculas ionizadas pues pueden interaccionar con algunos canales como los HERS, por ejemplo, y ocasionar también ciertos daños en este tipo de receptores, incluso pueden causar estrés hepático, estos procesos de ionización. También juega un papel importante a nivel de patotoxicidad, el metabolismo de fármacos, muchas ocasiones genera otras moléculas que terminan generando daño hepático, como el paracetamol, por ejemplo. Paracetamol, al ser metabolizado por algunos citocromos, genera benzoquinonas y esas benzoquinonas ocasionan daño hepático, ¿sí? Bueno, aquí finalmente ya bueno, creo que no había platicado de la distribución, creo que me faltaba también esto de la distribución. Ya lo habíamos comentado previamente, la distribución en tejidos, pues es muy dependiente también de la ionización. Moléculas que no estén ionizadas, moléculas sin carga, son moléculas que pueden tener una distribución tisular muy amplia. Una vez que llegan a sangre, se pueden distribuir por diferentes tejidos: cerebro, grasa, hígado, músculo. Y todas aquellas que tengan carga, pues por lo mismo de que tienen una limitada paso por membrana, pues van a tener una distribución muy baja. Acuérdense que en farmacocinética pues hay cálculos de volumen de distribución, y un volumen de distribución bajo quiere decir que son moléculas que no están pasando más allá de la sangre. Volúmenes de distribución alto quiere decir que son moléculas no ionizadas que están llegando a muchos tejidos. Y bueno, por aquí quiero leerles esto último: mensaje clave: el pK define la fracción ionizada de un fármaco a un pH ácido. La ionización controla las propiedades ADME. Optimizar el equilibrio ácido-base mejora la eficacia, seguridad y biodisponibilidad. Y el conocimiento del pK es esencial en el diseño de fármacos. Entonces son conceptos base que se tienen que considerar cuando en nuestro grupo, les comentaba, nos dedicamos al diseño de nuevas moléculas. Tenemos actualmente un número considerable de patentes. Muchas de nuestras publicaciones son sobre diseño de moléculas, las hacemos por computadora, y algunas de las propiedades que nosotros consideramos importantemente, pues es el patrón de ionización y de no ionización, que ya les comentaba, es importante para la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción e incluso la toxicidad, pero también para la farmacodinamia. Voy a abrir la siguiente imagen. Voy a cerrar esto. Doctor, ¿podría repetir lo último porque se cortó unos minutos? Ok.
Este, claro que sí. A ver, vamos a ver. Les comentaba entonces que la forma ionizada y no ionizada de las moléculas, pues finalmente de esas propiedades depende su absorción. A nivel intestinal, su absorción va a ser muy eficiente de las formas no ionizadas. Sin embargo, también de ahí depende la distribución. La distribución de una molécula, su volumen de distribución, va a ser muy alto para las moléculas no ionizadas y va a ser muy disminuido para las moléculas ionizadas. ¿Por qué? Porque las no ionizadas van a poder distribuirse, salirse de la sangre y distribuirse a todos los tejidos, mientras que las ionizadas van a tener un volumen de distribución bajo. ¿Por qué? Porque solo se van a quedar en sangre. Una vida media para estas últimas de las no ionizadas, una vida media corta. Para las no ionizadas, la vida media va a ser muy larga, y para las ionizadas su vida media va a ser muy corta. La vida media es dependiente de la excreción. Si una molécula es no ionizada, como está distribuida por muchos lados, su volumen de distribución es alto y por lo tanto su excreción es muy limitada y por lo tanto su vida media es prolongada. Su constante de eliminación, pues en este caso es baja. Para el caso de la ionizada vamos a tener, decíamos, un volumen de distribución pequeño, una constante de eliminación muy alta y una vida media muy corta. Lo último que yo leí, bueno, pues fue que la expresión mensaje clave, el pK define la fracción ionizada de un fármaco a un pH dado. Lo que ya decíamos hace un ratito, de acuerdo al grupo funcional, pues va a ser su forma ionizada, ya sea en pH ácido o alcalino. La ionización controla las propiedades ADME. Optimizar el equilibrio ácido-base mejora la eficacia, seguridad y biodisponibilidad, y el conocimiento del pK es esencial en el diseño racional de fármacos. ¿Se escuchó todo esto ahorita? Sí, doctor, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. Bueno, me voy a pasar a la siguiente imagen. Voy a darle un poquito de más velocidad. Casi mucho de lo que ya estamos platicando aquí, ya lo veníamos comentando previamente, pero quiero que quede lo más claro posible. Esto es un poquito sobre farmacodinamia, un poquito sobre la interacción ligando-receptor, ¿sí? Ya decíamos hace un ratito, los ácidos son los que tienen la capacidad de liberar protones, de acuerdo a la teoría de Arrhenius y de Bronsted, y las bases son los que tienen la capacidad de aceptar protones. A grandes rasgos, así están estas teorías. Las de Lewis decíamos entonces, los ácidos son los cargados positivamente y las bases son los cargados, los que tienen electrones, los que tienen cargas negativas. Hace un ratito hablábamos de la propiedad de Sautner, y aquí vamos a hablar un poquito sobre el reconocimiento ligando-proteína, ¿sí? Una molécula que tiene grupos funcionales, grupos aminos, pues decíamos entonces que esos grupos aminos a pH de alrededor de 7,4, 7,5 van a estar protonados, y si están protonados, pues pueden reaccionar con las cargas negativas de los aminoácidos, ácidos como aspartico y glutámico, y entonces estos ácidos aspartico y glutámico van a estar a pH de la sangre ionizados con una carga de -1, mientras que los aminos van a estar con carga de +1, y entonces aquí es un ejemplo de cómo interacciona un negativo -1, un -1 con un +1, haciendo una interacción electrostática. Entonces, aquí es donde también a nivel de la farmacodinamia influye mucho el pK de los grupos funcionales ionizables, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un ácido glutámico, que este ácido glutámico está en su manera desprotonada, en su manera ionizada, y está reaccionando
con el grupo amino, es un grupo amino terminal, porque decíamos que cuando está unido a un solo carbono, pues es una amina primaria, y aquí está NH3, y este NH3, bueno, tiene una carga de +1 y reacciona con este que tiene una carga de -1, haciendo una interacción electrostática. Hay otro tipo de interacciones, pero esas otras interacciones pues ya son sobre todo puentes de hidrógeno, y ahí es donde entran lo que decíamos hace un ratito de las teorías de Lewis, ¿sí? Los grupos funcionales como los alcoholes, bueno, pues los alcoholes de la asterina, de la tirosina, pues esos tienen disponibilidad de electrones y esos son base de Lewis, mientras que los grupos que tienen una carga de +1, pues esos son ácidos de Lewis, los que tienen una carga de +1. Y la teoría de Pearson tiene que ver con las cargas parciales de las moléculas. Las moléculas tienen también cargas parciales en sus átomos, y hay cargas negativas de acuerdo al átomo, como en los oxígenos, y cargas positivas de acuerdo por ejemplo, a los nitrógenos. Esos nitrógenos, si no están ionizados por adquirir un protón, bueno, de todas formas tienen una carga más positiva, y esas son la teoría que corresponde a la de Pearson, que son cargas parciales de los átomos. Y bueno, pues aquí un ejemplo de cómo, de qué tipo de interacciones se llevan ligando proteína. Hay pues varias teorías, la del candado llave, ajuste inducido. Y bueno, todo esto ya se ve por computadora. Esto que estamos aquí observando, pues es un tipo de interacciones ligando proteína, y todo esto es visualizado por computadora. Pero que estas teorías de ácido base, pues aplican. Lo que quiero yo, sobre todo, comentarles es que aplican a este nivel también del reconocimiento ligando proteína, donde la suma de todas esas interacciones genera algo que se llama delta G, que es energía libre de Gibbs, y que es la suma de todas las interacciones no covalentes y también de las covalentes, y también incluyendo información a nivel de ángulos, diedros y una serie de factores, que todo esto termina determinando algo que se llama constante inhibitoria para las enzimas o constante de disociación para los receptores. Y bueno, esto casi es a manera de resumen, digamos, pero quería también que lo vieran, que no nada más influye en en las propiedades ADME, sino también en el reconocimiento ligando proteína. ¿Dudas sobre esto que acabamos de platicar, o que les acabo de comentar muy rápido? No, Nada, todo bien. Voy a bajar esta imagen y voy a ver si creo que tengo otra disponible, un segundito. Y parece que con esta vamos a cerrar. Miren, con esta cerramos. Aquí ya ya se los estoy compartiendo. Este es como un resumen, digamos. Entonces tenemos cómo el pK influye en la absorción. Ya decíamos que las moléculas no ionizadas van a tener una absorción muy eficiente, las ionizadas van a tener una absorción muy disminuida. A nivel de distribución, decíamos que aquellas que son no ionizadas se distribuyen muy eficientemente, tienen un volumen de distribución muy alto, contrario a las ionizadas. Las ionizadas generalmente se quedan en la sangre, tienen un volumen de distribución bajo, y además de eso se excretan muy rápido, o sea, tienen una constante de eliminación rápida y una vida media muy corta, ¿sí? A nivel del metabolismo, decíamos que aquellas que no son ionizadas, que no tienen grupos polares, son aquellas que tienen anillos aromáticos, que tienen cadenas hidrocarbonadas, pues son las que pasan principalmente por los citocromos. Las que tienen grupos polares o grupos funcionales ionizables no pasan por los citocromos, o raramente lo hacen. Referente a la excreción va a ser muy alta en aquellos que tienen grupos funcionales ionizables, y las no ionizadas, pues
debido a que está distribuido por todo lado, pues su constante de su excreción va a ser limitada. Incluso las no ionizadas pueden volver también a reabsorberse bajo un mecanismo de absorción pasiva, mientras que algunas ionizadas, como los ácidos sobre todo, esos tienen una reabsorción bajo un sistema denominado activo. Sobre la toxicidad ya decíamos que las que tienen cierto patrón de ionización, moléculas ionizables, pues pueden interaccionar con algunos canales y hacer interacciones terminando con daño hepático, por ejemplo. Hay ciertas plataformas que permiten calcular todo este tipo de propiedades PubMed, hay plataformas computacionales que permiten irte guiando para determinar o tener ciertos datos que tengan que ver con el pK y que eso a su vez pues explique todas sus propiedades PubMed. Y bueno, pues no sé si aquí está otra vez el ejemplo que previamente decíamos, de que además del papel que juegan tan importante en las propiedades PubMed, también en el reconocimiento ligando proteína. Y aquí, pues a manera de resumen, bueno, pues hablábamos hace un ratito del tipo de interacciones iónicas. Ya les decía, se da entre las moléculas que tienen carga -1 y carga +1, mayoritariamente. Ya decíamos que a pH de la sangre, los que vamos a tener con carga +1 van a ser los grupos aminos, los aminos, y los que vamos a tener con carga de -1 son los que tienen ácidos carboxílicos. Por que vamos a estar a un pH de 7, de 7,4. Los carboxilos decíamos que su pK es de 7,4 y entonces al estar a nivel de 7, pues predominan los de carga negativa. Los aminas, como tienen un pK alrededor de 9, a pH de la sangre vamos a tener más protones y van a predominar entonces los de +1. Pero hay otro tipo de interacciones, los llamados puentes de hidrógeno, que son sobre todo los que se forman en donde tenemos un aceptor de hidrógeno y un donador. El donador pueden ser un alcohol de una serina, de una tirosina, donde tenemos un hidroxilo y ese hidroxilo tiene un oxígeno y un hidrógeno y este hidrógeno ahora puede interaccionar por sus propiedades de tener carga parcial positiva, interacciona con aquellos que tienen carga parcial negativa, que pueden ser también otros oxígenos, otros sulfidrilos, halógenos, incluso bueno, azufres y otros grupos funcionales que tengan o átomos que tengan cargas negativas. También tenemos las cargas hidrofóbicas, las interacciones hidrofóbicas, que bueno, son a través de todos aquellos grupos funcionales no ionizables, que finalmente el pK no va a influir en ellos, el cambio del pH en las moléculas no ionizables no genera cargas, es algo que no comenté. Los que tienen anillos aromáticos, aquí tenemos algunos ejemplos que estoy señalando. Los que tienen grupos hidrocarbonados, como los lípidos, los cambios de pK, de pH, no van a influir en su carga porque no tienen pK, porque no tienen grupos ionizables. Este tipo de moléculas, los que tienen aromáticos, bueno, hacen algo que se llama interacciones PP staking, que son interacciones aromático-aromático. Pero estos aromáticos también pueden interaccionar con moléculas ionizables, lo que ya decíamos hace un ratito, o pueden hacer picación con aquellas moléculas que tengan grupos ionizables aminos, o sea, cargas positivas, o pi-anión con aquellos que tengan cargas negativas. Pues miren, ya les di más o menos de manera muy general un poquito sobre ácido base desde una perspectiva de propiedades PubMed y de farmacodinamia. Les mandé unos artículos, les mandé unos videos también por ahí de YouTube de apoyo que he capturado para ustedes, se los mandé por correo y también les mandé una plática previa de lo que es ácido base, de lo que por ahí platiqué hace un tiempo. Y esta plática que hemos tenido, bueno, pues la voy a
La voy a subir también para dejarla a su disponibilidad por si quieren volver a repasar algunos conceptos de los que no hayan quedado claros. Adelante, y también les voy a mandar un cuestionario para que me hagan favor por ahí de contestarlo y hacérmelo llegar a mi correo. No sé si tengan alguna duda. ¿Cuándo vamos a entregar el cuestionario, doctor? Pues les voy a dar más o menos qué tiempo quieren ustedes para que lo puedan responder bien. Yo les sugeriría que hicieran un esfuerzo por tratar de repasar bien todos estos conceptos, de ver los artículos que les he mandado, y una vez revisado todo esto, pues se den el tiempo de poder contestar estos cuestionarios. Digamos, no, mi objetivo no es que pasen un examen, sino que entiendan estos conceptos. Para todos aquellos que tienen interés en llevar esta maestría en farmacología, pues es importante que estos conceptos básicos los tengan muy, muy claros, porque independientemente del proyecto que ustedes hagan, en algún momento se van a encontrar con el sistema ácido base. Entonces, si quieren, les doy 48 horas para que así todavía tengan oportunidad de revisar los documentos que les mandé por correo. Vuelvan a checar la clase que acabamos de pasar, la que les mandé ahí en el correo, y después de eso, pues contesten ya más, con más libertad el cuestionario que les voy a hacer llegar. ¿Qué les parece? Sí, está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor. Doctor. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Yo trato de no ser tan extenso para no cansarlos, porque finalmente cuando ya uno está en una sesión de mucho tiempo es algo cansado, no retienes mucho, y mi objetivo pues es sobre todo que ustedes aprendan un poquito de esto que acabamos de platicar. Todo bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿No hay ninguna duda? No, doctor, todo bien. Gracias. Bueno, pero muchas gracias. En caso de que nos Bueno, surgieran dudas, ¿le podemos escribir a su correo? sí, me pueden ahí mandar un correo y ya yo les apoyo. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues miren, voy entonces a cortar la sesión y ya en un rato les hago llegar el correo con el cuestionario, y pues ahí seguimos en comunicación, y fue un gusto aquí estar con ustedes y platicar sobre ácido base. Gracias, doctor. Doctor, Muchas buenas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.